Nos dan h de t igual la integral de la raíz cuadrada de la cantidad 8 más x a la quinta de 0 a t a la cuarta. Queremos encontrar h' de t, o el derivado de h de t. Para hacer esto, aplicaremos el segundo teorema fundamental del cálculo, expresado a continuación, donde se avisa como el derivado de este integral de f de t de a x igual f de x. Podemos pensar en el derivado e integral deshacerse el uno al otro y, por lo tanto, evaluar esto. Sustituimos x por t en el integrand, dándonos f de x. Pero aviso, aquí el límite inferior de la integración es constante, y el límite superior de la integración es solo x, así que si no es solo x, como en nuestro caso hemos tenido al cuarto, debemos aplicar la regla de cadena para encontrar el derivado de este integral. Por lo tanto, que nuestro límite superior de integración es t cuarto. Vamos a hacer una sustitución aquí y dejamos u igual t al cuarto. Lo que significa u', o dud, sería igual a 4t al tercero. Escriba esto en términos de u ahora. Podemos decir que el primer de u sería igual al derivado con respecto a u de la integral de la raíz cuadrada de la cantidad 8 más x al quinto 510. Pero ahora sería de 0 a u, no de 0 a t a la cuarta. Pero aviso, en este formulario, podemos aplicar directamente el teorema expresado a continuación y sustituirlo en el integrand para encontrar el primer de u. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 8 más u a la quinta. Pero nuestro objetivo aquí no es encontrar el primer de u. Nuestro objetivo es encontrar h' de t, por lo que si aplicamos la regla de cadena, h' de t, o si queremos, de h de t, sería igual a du, que acabamos de encontrar, x dud. Lo que significa que la prima de t es igual, de nuevo, a du. Que tenemos aquí, la raíz cuadrada de 8 más u hasta la quinta x dud. Bueno, u' está mudo, so x 4t al tercero. Pero aviso, como tenemos esto en términos de u y t, no solo t. Por lo tanto, ahora hacernos una sustitución final para u hasta la quinta. Recuerda, u igual t al cuarto. Por lo tanto, prime de t sería igual a 4t al tercero. X la raíz cuadrada de la cantidad 8 más y, de nuevo, ahora por u hasta la quinta, desde u es igual a la cuarta. Esto sería t de la cuarta a la quinta, o t a la vigésima. Así que al quinto es igual a u al vigésimo, tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 8 más t al vigésimo. Espero que esto te haya resultado útil.